trata de ver todo el encuadre del ser humano. Y doctor, una pregunta que es importante, creo, porque, bueno, muy básica, pero ¿cuáles son los síntomas del coronavirus? Porque como sabemos ha estado cambiando mucho, porque pues primero tenemos que saber si tengo coronavirus, pues al principio yo no tengo ciertos síntomas, tengo que acudir a mi médico. No sé si nos quisiera platicar un poco acerca de esa parte. Sí, en términos generales, una persona cuando empieza a tener, por ejemplo, síntomas de un resfriado común, todos hemos pasado por ello. Entonces, es muy difícil pasarlo desapercibido. Creo que puedo tener un resfriado, creo que puedo tener fluido nasal, creo que esto me da dolor de cabeza, cambia mi temperatura, me da hipertermia, fiebre, tos, ¿no? Entonces, estos datos son fundamentales para sospechar de un caso de COVID. Ahora, si yo he tenido contacto con alguna persona positiva o con sintomatología sospechosa COVID, pues el factor de riesgo aumenta. Si a lo mejor tengo alguna enfermedad crónico-degenerativa, puede también influir para que mi organismo, pues bueno, al momento de tener el contacto con este virus, pues le facilite el desarrollo de este microorganismo, se replique y pues bueno, pueda tener la enfermedad por COVID, ¿no? Sigue siendo un caso sospechoso, pero tenemos entonces que los síntomas son similares a un resfriado común. Una de las características es que empieza a reducir la capacidad para tener el olfato. Entonces, lo que normalmente yo lograba percibir a través del mismo, ya no lo percibo de la misma forma. Entonces, hay una disminución de la capacidad para percibir olores. El segundo órgano afectado puede ser también con respecto al gusto. Entonces, así como pierdo el olfato, pierdo el gusto. Tengo dolor de cabeza, tengo síntomas similares a los del resfriado común, puedo tener fiebre, sensación de cuerpo cortado y aparte tuve contacto con alguna persona que creo que tuvo COVID o cree que tuvo COVID o es positivo a COVID, las posibilidades de que tenga esta enfermedad son altas. Ahora, partiendo en estos dos aspectos, esa sintomatología inicial implica las opciones para iniciar un tratamiento farmacológico. Ese tratamiento farmacológico tiene que estar enfocado a evitar que pueda evolucionar de la etapa 1 a la etapa 2. Pero si por alguna circunstancia, aparte de eso, mi tos se hace más aguda, empiezo a tener esta dificultad para poder respirar, ya acudí al médico y me empieza a revisar o le compré a alguien una oximetría de pulso, no tomo en mi dedo el nivel de saturación de oxígeno y empieza a tener una variación 90, 89, 88, empieza a bajar, empiezo a tener esta dificultad para respirar, mi sospecha de COVID ya es confirmatoria y entonces entramos a la etapa 2. Y entonces la posibilidad no solamente de tener una infección viral, sino de poder tener una infección asociada o relacionada a vía pulmonar, como una neumonía, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya no puedo caminar, me siento mucho más cansado, tengo muchísimo sueño, se me fue el apetito, ya no tengo olfato, ya no percibo el gusto, mi temperatura está ahora en 38, 39, estoy sudando demasiado, mi nivel de glucosa por ser diabético ya no lo puedo controlar, mi nivel de presión empieza a variar, algunos días baja, unos días sube, empiezo a percibir manchitas a lo mejor en mi piel, como estas manchas rojas, ¿no? Entonces, estos síntomas entonces nos hacen pensar que puede evolucionar a la etapa 3, ¿no? Cuando ya es una situación completamente compleja, en donde esta dificultad respiratoria, aunado a problemas del estado neurológico, a problemas digestivos, problemas a nivel cardiovascular, implican que la saturación de oxígeno ya no se logra obtener por el medio, por el ambiente, sino ahora necesitamos de una mascarilla, necesitamos de unas puntas nasales para tener oxígeno suplementario, para considerar que este nivel de saturación aumente, entonces estamos en esta etapa 3, ¿no? Cuando llegamos al hospital y entramos en una situación grave o crítica y a lo mejor nuestro mismo organismo ya no logra ese nivel de saturación, el cansancio es extremo, empiezo ya a olvidarme de algunas cosas, empiezo a lo mejor a tener un poquito de temblor, la temperatura inclusive puede verse a la hipotermia, ¿no? Temperaturas en hipertermia arriba de 37.7, que pueden tener la mayoría que 38, 38.5 o variar alguna otra disminución de la temperatura a 35.9, 35.5, 35, 34. Esos extremos de la temperatura nos